Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a continuar viendo el tercer tema de la tercera parte de nuestro segundo parcial, ¿no? Hemos visto dos metodologías y ahora lo que nos toca ver es básicamente el paradigma de análisis de los sistemas duros. Y bueno, en pocas palabras, paradigma para que ustedes puedan cruzar la información y todo lo demás, podrían ver el libro de Thomas Kuhn, que es Revolución de las Ciencias, sin Revolución de las Ciencias, creo que página 58 en adelante, van a poder ver qué es un paradigma. En pocas palabras, un paradigma son hechos, sucesos, actividades, acciones, métodos que se deben seguir para poder trabajar y para poder realizar cierto tipo de análisis de lo que estemos analizando, ¿no? En realidad, o sea, tenemos que analizar algo. El, el análisis es el, el ambiente, el contexto, el tema, el problema, la situación, o sea, hay un montón de cosas que se pueden analizar, ¿no? Y en este caso le llaman va a ser un paradigma para analizar los sistemas duros. Y al final de la presentación se van a dar cuenta que, en pocas palabras, ¿por qué se llama sistemas duros? ¿Ok? Empecemos. El precursor de esto es Checkman. Y nos dice que los sistemas duros o los hard systems que van a poder ver en la bibliografía tienen una manifestación concreta de la realidad. Desde el primer concepto que estamos viendo acá del paradigma de sistemas duros, nos vamos a dar cuenta que esto ya se va a asemejar a su primera clase que han debido ver en Introducción a la Programación. Básicamente es una abstracción de la realidad, ¿no? Que en este caso es modelar la manifestación de la realidad, ¿no? Donde eso nos va a implicar el desarrollo práctico, que es lo que nosotros hacemos. Por eso es que les decía, lo que vamos a ver y lo que se ve de aquí en adelante es básicamente algo con lo que estamos familiarizados, con lo que trabajamos a diario. Entonces es un desarrollo práctico del pensamiento de sistemas mediante la aplicación de este enfoque en la solución de problemas del mundo real. Este involucra el trabajo desarrollado en lo que se denomina sistemas duros, ¿no? Básicamente lo que vamos a ver es las fases que lleva, las fases y las actividades que se desarrollan en esta metodología, que básicamente es para los sistemas duros, ¿no? Luego nos dice que los sistemas rígidos, bueno, también se los he colocado entre comillas rígidos porque hay alguna otra bibliografía que ustedes van a poder encontrar que a los sistemas duros le llaman también sistemas rígidos, ¿no? Son típicamente encontrados en las ciencias físicas y a los cuales se puede aplicar satisfactoriamente las técnicas tradicionales como el método científico. Ustedes ya han visto en su materia de primer semestre, que es metodología de la investigación y comunicación, cuáles son las cuatro fases del método científico, cómo se puede aplicar las fases del método científico a diferentes áreas. ¿Qué es lo que deberían de haber aprendido y visto en lo que es la materia de metodología de la investigación? Como el método científico, que es el primer método de investigación que cualquier persona con formación, sin formación, de manera empírica o de cualquier manera empieza a hacer investigación, ¿no? ¿Qué significa? Que el método científico es el precursor, la madre, la que da génesis, si quieren, a lo que es los métodos de investigación, que ya tienen sus ciertas particularidades, pero todas ellas o todos los métodos de investigación no deben olvidarse que se va a centrar en lo que es investigar un contexto. ¿Ok? No se olviden de esa palabra contexto, que es donde se está desarrollando, donde se lleva el problema. Nos dice que los sistemas duros se identifican como aquellos en los que interactúan hombres y máquinas. Vuelvo a recalcar, nos cae a nosotros de manera correcta y concreta, en los que se les da mayor importancia a la parte tecnológica en contraste a la parte social, ¿no?
En pocas palabras, cualquiera de las metodologías que estamos viendo, ustedes las van a poder aplicar en el desarrollo ya, desde sus proyectos eh, de materia, donde yo les aconsejaría que empiecen con sus proyectos de materia, con sus proyectos de diferentes talleres, para posteriormente van a ir viendo y que necesitan y deben aplicar para su perfil de proyecto de grado y su proyecto de grado, ¿no? Donde nos dice que el componente social de estos sistemas se considera como si la actuación o comportamiento del individuo o grupo social solo fuera generador de estadísticas. O sea, es solamente porque ustedes van a ver como generación de o generadores de información el, a la parte social. ¿Qué significa que vamos a utilizar? Bueno, no es que vamos, en la materia no se va a utilizar, pero ustedes sí en su proyecto de grado sí, van a utilizar fuentes de información primaria y secundaria. ¿Qué es una fuente de información primaria y secundaria en una etapa de investigación? La fuente de información primaria son los documentos, reglamentos, leyes, decretos, normas, todo eso. Y las fuentes de información secundaria son las que ustedes se van a generar de acuerdo al contexto. Encuestas, entrevistas, cuestionarios, absolutamente todo. ¿Ok? Por eso es que dice, como un grupo social fuera solo generador de estadísticas, o sea, de información que vamos necesitando nosotros de acuerdo a nuestro trabajo. ¿Ok? Veamos las características de estos sistemas duros. Dentro de las características de estos sistemas duros nos dice lo que les decía, las fases que tienen estos sistemas duros. La primera fase nos dice que es el diseño de políticas o preplaneación. La fase 2 es la de evaluación y la fase 3 es la de acción e implementación. Este, este paradigma solo tiene tres fases. Veamos la primera fase. Nos dice que se debe hacer el diseño de políticas o preplanación, que es la fase durante la cual tenemos que llegar a un acuerdo de lo que es el problema. Si se acuerdan las anteriores dos metodologías que vimos en las dos clases anteriores, tenemos que partir de algo. Y ese algo del cual debemos partir o en el cual nos debemos centrar es el problema. Ojo, es el problema, no la solución. Ya les había dicho que muchos cometemos el error de pensar que qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos, cómo anhelamos que funcione algo, pero eso es lo que estamos proyectando. En cualquier metodología, no interesa cuál, absolutamente todas, el punto de partida o el insumo inicial es el problema, ¿no? Entonces tenemos que definir o poder definir el problema. Luego nos dice que los autores de decisiones llegan a una determinación de sus cosmovisiones, o sea, nosotros. ¿Qué es una cosmovisión? Cómo abstraemos, cómo vemos nosotros el mundo y cómo nosotros vemos lo que queremos analizar, que es nuestro problema. ¿Con qué pero? Con premisas, con supuestos, sistemas de valor y estilos cognitivos. O sea, tenemos que ver cómo abstraemos, no interesa la forma, la técnica, el método que utilicen para abstraer la realidad. Una técnica que se utiliza de manera implícita y que mucha gente todavía no conoce el nombre, se llama brainstorming o lluvia de ideas. La técnica que es lluvia de ideas básicamente se centra en el grupo de estudio, en el grupo de análisis donde están los dueños del problema y nosotros que somos los que queremos solucionar ese problema. ¿Qué hace esta metodología? Lo único que hace es analizar el problema, ver el problema, describir el problema, estructurarlo, lo vamos a ver cómo se puede estructurar el problema, se llama un diagrama bastante facilito de hacer, que es el diagrama causa-efecto, o el diagrama de árbol, otros le llaman, donde se realiza con los implicados del problema y nosotros que estamos viendo solucionar. ¿Por qué se tiene que hacer esa separación o esa discriminación así explícita de quiénes son los dueños del problema y quiénes son los que vamos a solucionar el problema? Porque es bueno ver cómo ven el problema desde adentro, cómo lo viven o cómo viven con su problema, y la otra parte es la que nosotros estamos obligados a hacer, cómo percibimos o cómo es que nosotros capturamos o analizamos este problema desde afuera y planteamos una solución. ¿Por qué? Porque la solución que pueden plantear los dueños del problema, por lo general, no es exactamente igual a la solución que planteamos nosotros, ¿no? Y por eso es que tenemos que llegar a una determinación de un análisis de todo esto con
los implicados. ¿Ok? Luego, una vez que se llega a un acuerdo sobre los métodos básicos por los cuales se interpretarán las pruebas, tenemos que llegar a un acuerdo sobre los resultados. ¿Qué queremos? ¿Qué metas estamos buscando y qué objetivos? Es por eso que esta palabrita les va a perseguir hasta el último día de su carrera. Objetivos. Van a ver un objetivo general, que es el macro, y los objetivos específicos, que son pequeñas tareas que nos ayudan a cumplir y llegar a buen término con el objetivo general, ¿no? Donde esperan los clientes, o sea, que la expectativa, que es lo que quieren, y los planificadores, ¿no? Entonces, estos son los dueños del problema y estos somos nosotros. Se inicia la búsqueda y generación de alternativas. Aquí sí voy a echar mano de la anterior metodología. Hemos visto que se tiene que haber o tiene que existir más de una alternativa de solución planteada por el grupo planificador o por nosotros. ¿Por qué siempre se les dice más de uno? Porque si ustedes centran todos sus esfuerzos en una sola propuesta, en una sola forma de dar solución, se van a dar cuenta que en algún momento pueden llegar a ser rechazados y ya no tienen más forma de continuar y tendrían que volver a foja cero, ¿no? ¿Qué es foja cero? Volver a hacer nuevamente un análisis y todo lo demás. Ok, por eso es que siempre son alternativas, siempre hablo en plural. ¿No se han dado cuenta? Siempre lo hablo en plural. Vámonos a la fase número 2. Esa es la fase número 1. Si quieren, le podemos llamar análisis. Fase número 2 nos dice que la evaluación consiste en fijar las diferentes alternativas propuestas, lo que la última actividad de la primera fase, para determinar el grado en la cual satisfacen las metas objetivos implantados durante la fase anterior, que es la de análisis. Entonces aquí ya podríamos ver o hacer un poquito de previsualización, le llamo yo. No es correcto decirles que aquí en esta fase ya podrían hacer los mockups, sino que serían los primeros atisbos, si quieren ver ustedes, van a verlo de esa manera, los primeros atisbos de la solución, del planteamiento de la solución que podemos ver o hacer. ¿Ok? Donde esta fase que se llama evaluación va a incluir la identificación de los resultados y consecuencias derivados de cada alternativa. Vuelvo a lo que les había dicho. No es parte de estas metodologías, pero se utiliza una pequeña partecita de la metodología que se llama SOP. Bueno, ustedes la van a poder buscar, es una metodología alemana de análisis, se llama vamos a ver, SOP, S-O-O-P, SOP, que una parte es el análisis de causa-efecto. Entonces, del análisis causa-efecto se podría armar todo esto tranquilamente. ¿Ok? Donde se va a tener un acuerdo que los atributos y criterios elegidos con los cuales se evaluarán los resultados representan verdaderamente lo que estamos buscando nosotros, que son las metas, y con los objetivos preestablecidos a satisfacer. Ustedes ven y se acuerdan de sus apuntes o las diapositivas que se las voy a subir, van a ver qué metas y objetivos son planteados en la fase 1, que se la podemos llamar de análisis, ¿no? Y tenemos que ver si vamos a llegar a eso, cómo vamos a llegar y qué vamos a hacer. Cuando se dice o se plantean objetivos, tenemos que ver varias cosas. Primero, tenemos que ver qué actividades vamos a realizar dentro de un objetivo. Luego de ver las actividades, tenemos que ver qué medios vamos a utilizar para cumplir esas actividades. Luego de los medios tenemos que tener un resultado, o sea, qué estamos esperando tener o qué estamos esperando obtener con el objetivo que hemos planteado. Y por último, tenemos que ver el tiempo que nos va a llevar a hacer, el tiempo que nos va a llevar a hacer esa actividad o ese objetivo. ¿Qué significa? Que todo esto es un estimado. En pocas palabras, si estamos hablando del diseño de una base de datos y tenemos experiencia o todo el grupo de análisis y de desarrollo e implementación tiene bastante experiencia en ese tipo de bases de datos, ya sean relacionales, distribuidas, no sé, de acuerdo al contexto, de ahí podemos llegar a un acuerdo y decimos, de acuerdo a la experiencia que tenemos, vemos el problema, el tipo de diseño que estamos planteando para la solución, qué sé yo, nos va a llevar a hacer 2 semanas. Pero si no tuviéramos experiencia, estuviéramos aprendiendo, qué sé yo, estamos acostumbrados a tener
o a trabajar con bases de datos relacionales. Y en este caso tenemos un flujo inmenso de información que se va actualizando, se va utilizando de a poco, como las de las telecomunicadoras, por ejemplo. Son pocos, pero son un montón. O las empresas de distribución de energía eléctrica, las empresas, todas las telefónicas que podría ser Comteco, Entel, Viva, Tigo, todas esas tienen una gran cantidad de información. Entonces, en pocas palabras, tendríamos que utilizar conceptos y herramientas de Big Data, ¿no? Tendríamos que migrar de nuestro MySQL o Postgres que conocemos directamente a un MongoDB, ¿no? O sea, pero ahí ya tendríamos que ver la capacidad de eh, aprendizaje de nosotros de la tecnología y podríamos llegar a unos 4 o 5 semanas, ¿no? No sé. Entonces, eso es lo que se va planteando entre el grupo. Ojo, de aquí esta materia creo que es de cuarto, quinto semestre, ya tienen que ir mentalizándose o empezar a ver que ya no van a trabajar solos afuera. Es muy, pero muy pocas, por no decir nulas, los trabajos que ustedes tienen que hacer solos. Casi el 99.99% de todo se trabaja en grupo, ¿ok? Grupos de desarrollo, grupos de trabajo, grupos de análisis, o sea, ya no hacen tareas solos. ¿Ok? Ustedes directamente tienen que trabajar con un grupo. Y es bueno, porque son diferentes o varios puntos de vista que se tienen para hacer diferentes tipos de análisis, ¿no? Bien, nos dice que hay que hacer una elección de la medición y modelos de decisión. ¿Por qué se tiene que medir? Porque en todo momento se tiene que calcular todo. Se tiene que calcular desde el tiempo que vamos a utilizar nosotros para desarrollar, el tiempo de pruebas, se calcula todo, absolutamente todo lo que se tiene, ¿no? Y el modelo de decisión, los cuales vamos a utilizar para evaluar y comparar las alternativas que tengamos y propongamos. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo en torno al método por el cual se hará la elección de una alternativa en particular. Básicamente el método está muy de la mano de las herramientas, muy de la mano de todo lo que se necesita y se necesita utilizar y aplicar para el análisis y el desarrollo de lo que estamos buscando. Por último, llegamos a la fase número 3, donde nos dice que la implantación de la acción es la fase durante la cual el diseño elegido se realiza, o sea, se ejecuta, donde la implantación incluye en todos los problemas de optimización, que describe dónde está la mejor solución. Cuando hablamos de optimización, estamos hablando de mejorar. Como les había dicho, si no era la anterior clase, hace 2 clases atrás, por ejemplo, cuando tratamos de o visualizamos o pensamos en nuestro análisis de nuestro problema en optimizar algo, tenemos que tener una comparativa o tenemos que hacer una comparación con algo. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos comparar una línea de, qué sé yo, de los cajeros, ahora que en nuestro país se están pagando un montón de bonos, los bancos se saturan y todo lo demás. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Los bancos tienen una cantidad X de cajas o de cajeros de acuerdo al tipo de agencia, si es agencia grande, central, mediana, sucursal, o sea, tienen diferentes estatus. A ver, por curiosidad, yo alguna vez he ido a hacer un trámite aquí en la sucursal del Banco Unión de la Plaza Sucre, de la Plazuela Sucre frente a la universidad. He entrado y justo se me ocurrió ir un día que era pago de renta dignidad, los primeros días, las primeras semanas del mes. Tenemos atención preferencial porque hay personas de la tercera edad, hay embarazadas, bueno, Juana Azul, hay un montón de cosas. Y yo me puse a analizar y tenían alrededor de 22 cajas. Y las 22 funcionaban. ¿Qué significa optimizar? Que si nosotros nos fijamos, hay 22 cajas funcionando y pese a eso hay una cola inmensa, ¿no? O sea, hay una cola inmensa aparte de las preferenciales y todo lo demás. Pero luego
Salí un poco enojado porque yo era el número 500, no sé cuánto, y estaban en el 300 y algo. Entonces me fui y vuelvo 2, 3 semanas después, más o menos del 15 en adelante. Y a la misma agencia por curiosidad y me doy cuenta que de sus veintitantas cajas que tenía, solo funcionaba menos de la mitad. Pero había un comportamiento paradójico. Ya no había las colas. Llegué más tarde en sacar mi ficha que tratar de sentarme para que ya me llamaran para atenderme. ¿Qué se llama ese proceso? Se llama optimizar. ¿Pero qué se está optimizando? Se está optimizando los recursos, se está optimizando infraestructura, se está optimizando todo. ¿Qué significa? Que cuando se necesita o se tiene una época alta, se utiliza todas las cajas. Y cuando no, ese personal va a hacer otras cosas, podrían ser oficiales de crédito, qué sé yo, un montón de otras actividades. ¿Por qué se llama optimización? Porque se imaginan que esas 26, ya digamos, 26 cajas funcionen de primero a 30 de mes todos los días, van a tener cajeros que no estén trabajando, van a tener personal que no haga absolutamente nada y han debido llegar a una comparativa en la cual los primeros días de semana tendrían, qué sé yo, 500 transacciones por cajero. Y si mantuvieran o mantienen esa cantidad de cajeros, pasada la mitad de mes, van a tener 10, 5 transacciones por día por cada cajero. Entonces no es recomendable, no es lógico que se vayan aumentando cajeros y la palabra optimizar significa que se aumentan cajeros de acuerdo a la demanda que se tiene. Ese tipo o ese ejemplo que tengo, que les doy, se puede utilizar en cualquier parte, por ejemplo en servidores. Cuando se administra infraestructura se ve los servidores que si se están saturando en storage o almacenamiento, se están saturando en procesamiento, se están saturando en algo. Entonces, los servidores, como son escalables, se pueden aumentar procesadores, se puede aumentar memoria RAM, se puede aumentar storage o almacenamiento en caliente. No hay que reiniciar ni nada, ¿no? Se va viendo de acuerdo a la demanda. Pero hay un momento en el cual después baja, ¿no? ¿Qué significa? A ver, año nuevo. Lo clásico en año nuevo, todos se llaman, todos hablan por teléfono, todos se mandan mensajes, hacen videollamadas en Navidad y Año Nuevo y básicamente es como si todos los usuarios atacaríamos a las empresas de telecomunicación, que significa que utilizamos todo el espectro y nos quedamos sin señal. ¿Qué significa? Que las operadoras van a tener que aumentar su ancho de banda, su espectro y todo lo demás para dar, bueno, dar por satisfecho a los clientes que están utilizando en ciertas épocas del año, ciertas fechas. Pero se imagina tener ese ancho de banda durante todo el año, no es lógico, no es sustentable, no es balanceable en el tiempo, ¿no? Se llegaría a ser un déficit. Entonces, todo eso se llama optimizar y obtener la mejor solución. ¿Dónde nos dice que es optimización? Que explica por qué no puede lograrse la mejor solución. Lo que les había dicho, el mismo ejemplo, ¿no? La mejor solución es temporal o la mejor solución se puede equiparar. Pero todo, cuando se habla optimizar, siempre se habla implícitamente o viene implícitamente la palabra de mejorar o también la parte de comparar. Para poder optimizar hay que ver siempre la comparación. Porque puede ser que lo que estemos planteando hacer, lo que estemos planeando hacer, lo que planteemos nosotros como solución optimizable, sea perjudicial o sea menos óptimo que lo que se tiene antes, ¿no? Luego nos dice que la complejidad que trata con el hecho de que tener solución, deber simplificarse a la realidad o abstraerse, pero para ser real las soluciones deben ser complejas. Ya les había explicado el término de complejo. Tienen que estar diferentes áreas entrelazadas entre sí para trabajar, ¿no? Donde vamos a tener conflictos de legitimación y control, que son los conflictos. Los conflictos vienen desde el análisis, cómo planteamos, cómo analizamos, qué planteamos hacer, cómo vamos a legitimar, que es básicamente mostrar y aceptar y plantear las alternativas y cómo adecuarnos a las, no serían críticas, sino a las, ¿qué se llama? Palabras saliendo de la cabeza, a las
sugerencias que hacen los usuarios y el control. Son problemas que afectan, pero no son exclusivos de la fase de implantación del diseño. Como les decía, viene desde o se puede acarrear desde la fase de análisis. Y ojo, no se olviden, todas estas fases que vemos no son excluyentes y no son atomizables o únicas, sino que todo esto es recursivo. ¿Qué significa que sea recursivo? Que se viene una y otra vez. No interesa que ya estemos en la fase de implantación. Si detectamos algún tipo de problema o falencia de una o dos fases atrás, bueno, en realidad serían dos fases porque este paradigma solo tiene tres, lo podemos hacer tranquilamente, podemos bajar nuevamente a la fase de análisis sin ningún inconveniente. Es más, es útil hacer una retrospectiva, volver nuestros pasos atrás o ver los pasos que hemos hecho hacia atrás para poder ver qué se puede mejorar, qué nos hemos equivocado o qué hemos hecho o hemos planteado como un camino mucho más largo de lo que se debería hacer. Luego está una auditoría o evaluación. Cuando se habla de auditoría, estamos hablando de evaluar, pero ¿qué vamos a evaluar? Lo que se ha hecho. Se audita lo que ya se tiene, no se audita lo que se pretende hacer. ¿Ok? Por eso es que dice de los resultados que estamos obteniendo. Eso grábense en su cabeza. Cuando escuchen en televisión, lean, qué sé yo. Hay incluso una materia, creo que de evaluación y auditoría. Básicamente eso se está centrando o se está ciñendo a actividades hechas, procesos realizados, algo hecho. No se puede auditar lo que no se ha terminado, ¿ok? Lo cual significa optimismo o pesimismo sobre si los objetivos pueden realmente satisfacerse o proporcionarse de acuerdo a los resultados prometidos, ¿no? Donde vamos a hacer un reciclamiento desde el comienzo, por eso les digo reciclamiento recursivo, reutilizable, rehacer, por eso es el prefijo re, ¿ok? Por eso se utiliza ese tipo de prefijo. El cual ocurre a pesar de si los resultados obtienen éxito o fracaso, ¿no? Por eso siempre les digo, retrospectiva, ver qué estamos haciendo desde atrás. En nuestra propia vida hacemos eso, qué hemos hecho mal o qué nos ha salido mal el día de hoy, analizamos todas las actividades, acciones, trabajo que hemos hecho el día de hoy e identificamos dónde está nuestro problema o qué hemos hecho mal. Entonces de ahí partimos a ver cómo se puede mejorar todo lo demás. Luego, otra característica es que se ha encontrado en el tratamiento de los sistemas duros es la relativa sencillez con que sus operaciones, características, relaciones y objetivos se pueden expresar en términos matemáticos. ¿Se acuerdan? Tal vez esta partecita está escrita de otra manera o se los he escrito de otra manera. Cuando se dice en términos matemáticos, estamos hablando de cuantificar. ¿Qué les había dicho que es lo más importante? ¿Dónde está? De un objetivo que tienen que tener en cuenta que todos los objetivos que ustedes planteen, no solamente en esta materia, en cualquiera o en cualquier parte o área de su vida, deben ser medibles o cuantificables. ¿Qué significa que deben ser medibles o cuantificables? Que estos tienen que poder eh, tratarse, tienen que poder solucionarse, tienen que poder darnos algo palpable que podamos ver, medir y darnos cuenta que está mejor, que está peor, por ejemplo, número o cantidad de atenciones que tiene un cajero por día. Tipo de atenciones puede ser que sea solamente para cobrar bonos y no exista ninguna otra transacción que le dé valor agregado al banco. Número de préstamos, o sea, hay un montón de indicadores que se pueden sacar, por eso es que deben ser medibles o expresados en términos matemáticos como indicadores. Estos sistemas permiten los procesos de razonamiento formal en los cuales las derivaciones lógica matemáticas, que es lo que estamos aterrizando en los objetivos, representan un papel importante. Tenemos que ver cómo medir. Por eso les decía, y aquí ya tienen que darse cuenta y echar mano y les va a servir para más adelante la taxonomía de Bloom. ¿No? Ya les había dicho que la taxonomía de Bloom nos enseña, nos da, nos facilita una cantidad grande de objetivos por áreas, una cantidad de objetivos por lo que estamos buscando. Hay objetivos primarios, secundarios, terciarios, por niveles de educación. Hay un montón de diferenciación de esos objetivos y todos esos objetivos, aparte de denotar
una acción, porque estamos hablando de un verbo, me tiene que denotar una acción en término infinitivo que se pueda medir. ¿Ok? Y finalmente, y debido a este tipo de relaciones, por eso les decía, un diagrama causa-efecto les va a ayudar a hacer varias cosas. Primero, lo que nosotros estamos haciendo en la fase de análisis del problema, y aquí sí es bastante útil la técnica que se llama lluvia de ideas, es que cuando ustedes están haciendo la fase de análisis en grupo, empiezan a decir cuáles son los factores que están causando este problema. Eso se llama causas. Todos los factores que están provocando ese problema. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos es lo que provoca esa causa. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar el cambio climático. El cambio climático, ¿cuáles son las causas? Ambición de los países, eh, irrespeto a la madre naturaleza, explotación de recursos naturales, eh, generar recursos económicos para un país, o sea, esos son las causas. ¿Cuáles son los efectos? Sequías, olas de calor como lo que estamos pasando ahora, cantidad de lluvias exageradas en otros lados, desertificación. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre una causa y un efecto? Entonces se va haciendo ese tipo de análisis. No es novedad y no es peligroso y tampoco es para que ustedes se asusten que alguna causa o algún efecto en medio de este análisis sea realmente el problema y no lo que ustedes habían iniciado o tenían como premisa. Para eso se hace o para eso se utiliza el diagrama causa-efecto. ¿Dónde lo van a utilizar el diagrama causa-efecto de manera ya palpable? Es en su materia de noveno semestre, que es metodología y planificación de proyectos de grado. Es la base para analizar un problema. Y lo bonito de la metodología que se utiliza en planificación de proyectos de grado es que la base de los objetivos para extraer está en el diagrama causa-efecto. ¿Qué significa? Que nosotros estamos y esto no es solo para superficie, sino para cualquier tipo de análisis, estamos obligados o estamos casi obligados de atacar única y exclusivamente las causas. ¿Por qué única y exclusivamente las causas? Porque si nosotros atacamos las causas, automáticamente los efectos van disminuyendo hasta que en algún momento se anulen hasta que en algún momento se minimicen. ¿Ok? ¿Qué hace el diagrama causa-efecto? Nos dice los pronósticos o predicciones del futuro esperado del sistema bajo ciertas condiciones específicas son bastante exactos y o seguros. No se olviden, este análisis les va a ayudar para todo. ¿Ok? Bien, veamos en qué se aterriza o en qué aterriza este paradigma. Nos dice que son pasos que debemos seguir para así poder solucionar y mejorar un problema que se presente, ya sea en una empresa, escuela, trabajo y está en la vida. No se olviden de esto. Son pasos. Cualquier metodología nos indica cantidad de pasos. En este caso específico para los sistemas duros se dividen en fases. ¿Ok? Y nos dice que son los que se basan, bueno, estos los sistemas duros en la realidad y tienen una causa y un efecto. Por ejemplo, aquí se los he transcrito un ejemplito que se me ocurrió. Tengo que ir a la escuela para que me vaya mejor en el futuro, pero si abandono la escuela, trabajaré en un puesto bajo, ya que mi nivel académico no va a ser adecuado para trabajar en un puesto alto. ¿De dónde he sacado esto? De la vida de Gates, la vida de Jobs y la vida de se me ha ido, el dueño de Facebook. Ninguno es titulado de la universidad, ni siquiera a nivel licenciatura, ¿no? Pero no es una regla general o una regla de vida. Si bien no han ido a la escuela, no han sido formados ellos, pero han tenido visión y han tenido formas de atacar y formas de crear su emprendimiento. Entonces no es así por así, ¿no? Entonces cuidado que dejen la universidad, no les estoy diciendo eso, y se van a hacer millonarios, sino que ellos han tenido esa visión y están trabajando y están viendo cómo superar, ¿no? Entonces, esa podría ser una forma de analizar
la realidad o lo que estemos pensando que nos está viendo a nuestro alrededor, ¿no? Y nos dice que realmente los sistemas duros no tratan de otra cosa que no sea de la creatividad, innovación y todo lo que nos lleve a eso. Como les había dicho, a nosotros esto nos permite desarrollar nuestra área. Toda solución que ustedes vayan viendo tiene que ser creativa, tiene que ser, tiene que tener su parte de innovación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener y saber. Todo lo que es programación o el área de programación tiene que ir o va justo de la mano de la creatividad y la innovación, ¿no? Y esos son los pasos, bueno, perdón, está mal dicho. Y esas son las tres fases que se lleva o las tres fases que se tiene en este paradigma del análisis de los sistemas duros. Cuando ustedes vean ustedes en algún libro o en algún lado que digan un sistema duro, básicamente es la realidad. Están analizando un problema de la realidad, que en realidad para nosotros es nuestro diario vivir como ingenieros de sistemas, ¿no? O como profesionales del área de ciencias de la computación. Es con lo que nos chocamos todos los días, con lo que vemos todos los días, con lo que trabajamos todo, bueno, con lo que vamos a ir a trabajar, ustedes ya están formándose, van a ir a trabajar todos los días, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta o duda que tengan de esto? Con esto, con este tercer tema, hemos terminado el primer capítulo de nuestro segundo parcial, que es el capítulo 3. El día de mañana, no, perdón, la siguiente clase vamos a empezar con el capítulo número 4. ¿Ok? Bien, muchachos, nos vemos entonces el día lunes para iniciar nuestra unidad número 4. Hasta luego.